La economía dominicana creció en el 2010 7.8%, siendo una de las más elevadas de la región y superando de manera significativa las diversas proyecciones realizadas a principios de año, tanto por el Fondo Monetario Internacional como por el Banco Central. El crecimiento registrado no solo fue importante por su magnitud, sino además por la diversidad de sectores que abarcó. En tal virtud, cabe indicar que el comercio creció en 13.6%, el sector bancario y de seguros un 12.5%, el de la construcción 11%, el de la manufactura local 7.7% y el de la comunicación 8.3%. Hubo otros sectores con un desempeño notable, como fueron los casos de hoteles, bares y restaurantes con un 4.7%, el de transporte y almacenamiento con un 6.3%, el de energía y agua con un 5.4% y el sector agropecuario con un 5.5%. Bien, amigos, continuamos con el programa Agenda Económica del lunes de hoy lunes. Y antes de continuar con las palabras de exposición tanto de Luis como de un servidor y más adelante doña Rosana Ruiz, tenemos que darle las gracias a la dirección del canal en la persona de Héctor Dineo por invitarnos y creernos capaces de analizar en la parte económica el discurso del señor presidente de la República. Esperamos haberle correspondido a la altura que él esperaba y esas gracias también se extienden a Miguel Susana y a don Rudy González, que los acompañaron en el set y en la producción que hicieron de la transmisión del discurso del señor presidente de la República cuando estuvo presente en la asamblea, que como es costumbre, un asunto de ley, rindió cuenta de su año 2010, de su desempeño tanto económico como algo político de ese ejercicio. En la mañana de ayer, cuando estuvimos presentes en ese programa y cuando tomamos la palabra, nosotros definimos mucho este discurso como cumplimiento y continuidad. Eso nos llevó a tener que explicarle a algunos amigos que cuando me vieron me llamaron por teléfono y me dijeron que qué significa continuidad. El dominicano es muy imaginario, es una persona que crea muchas cosas y me toca a mí, me corresponde a mí aclarar que continuidad y continuismo no es lo mismo. Entonces, cuando yo hablé de cumplimiento y continuidad, significa que cuando el señor presidente tomó la palabra en febrero del año 2010 para explicar o rendir cuenta del año 2009, dijo cosas aquí que iba a hacer en el 2010. Y ciertamente esas cosas en un 90-80% fue cumplida. Por eso digo cumplimiento. Y continuidad porque él continuó con un modelo y una política monetaria que ha dado sus frutos. Lo de continuidad también es porque entendemos que mal haría el pueblo dominicano que no se siga con esa política monetaria de estabilidad macroeconómica, que no se siga con esa política de atraer inversión extranjera, que no se continúe con esa política de desarrollar el campo, que no se continúe con la política de crear un modelo económico a largo plazo y por eso el señor presidente ya prontamente someterá lo que es el plan de estrategia económica para el país a los próximos 30 años. A eso me refería en continuidad y a eso me refería en cumplimiento. Aclarado está, mis amigos, a eso me refería. Cuando hablé entonces del crecimiento, y ahí el señor presidente empezamos este segmento con él, ciertamente a mí me preocupa, y me voy a permitir casi prolongarme un poquito más de lo adecuado para mí, en ser un poco contestatario con algunas declaraciones que salieron en la prensa. A mí me preocupa mucho que un candidato de la oposición que tiene potencialidad de ser presidente no entienda la economía. Porque creer que el señor presidente se inventa un porcentaje de crecimiento cuando hasta la CEPAL, Centro Económico para América Latina, que es un órgano, es un ala de la ONU, que es la Organización Nacional de la Organización de las Naciones Unidas, le estoy definiendo a ese candidato lo que son las cosas por si acaso él no le entiende. Me preocupa que él diga que el presidente debió
anunciar un adelanto a las elecciones por el caos que vive este país. O sea, yo creo que él está viviendo o en Haití, o está viviendo en Libia, o está viviendo en Egipto. Porque aquí caos no hay. Si usted tiene un caos, entonces usted no está viviendo aquí. Y no hay que adelantar elecciones. Las elecciones son en mayo y el pueblo tiene la oportunidad de cambiar de presidente, de cambiar de partido y de decidir quién lo va a dirigir en los próximos 4 años, del 2012 al 2016. Yo siento que esas no son declaraciones de un potencial presidente y de un potencial candidato a las elecciones presidenciales. Me apena mucho. En cuanto al asunto de la iglesia es exactamente una de las instituciones, cualquier iglesia, evangélica, católica, son instituciones que representan fidedignamente y con mucha dignidad al pueblo en sus diferentes creencias. Pero me preocupa que tomen un micrófono para decir cosas que yo siento que no están en el momento. Es decir, que el pueblo no vive de números, ciertamente no vive de números, pero sí vive con crecimiento económico, sí vive con una estabilidad macroeconómica, sí vive con mejorías continuas. Y eso es lo que no se ve a corto plazo, pero que sí, cuando se mantenga durante 12 años en crecimiento, señor cura, con todo el respeto, usted va a ver que el pueblo sí vive de esos números. También me preocupa de gente que dice que el presidente no habló de reelección, ni habló de política, ni habló de justicia. Yo personalmente entiendo que el presidente no podía hablar de ninguna de esas tres cosas. Primero, reelección, eso es un acto de rendimiento de rendición de cuentas. No tiene que hablar de reelección, porque además la Constitución no le permite a él volver. Repetir ahora. Sí volver en el 2016. De política, no tiene que hacerlo porque es un año preelectoral y cualquier opinión que dé se puede malinterpretar a que se puede estar yendo a un bando o a otro. Y el señor presidente se va a mantener en cierta forma de una manera arbitraria, o sea, arbitrar, va a ser un árbitro de su partido y en cierta manera un vigilante de la tranquilidad y la paz y la democracia que se va a vivir en este año y en el próximo. Y de justicia, entiendan que si estamos también a la puerta de elección del Tribunal Constitucional, de si la Suprema Corte de Justicia se va a afectar o no se va a afectar, de si la Procuradora General de la República va a tener mucho mayor participación en esas cosas, también entiendo que fue muy prudente de su parte no tocar esos temas. Yo no es que estoy defendiendo al presidente 100%, pero tengo que defenderlo en lo que hay que defenderlo. Por eso es que uno a veces no puede ser tan criticón cuando las cosas son por decirla. Más adelante, cuando Luis toque el tema de lo que es el equilibrio fiscal, yo quiero tocarle un tema para que Luis en cierta manera lo amplíe. Estados Unidos acaba de aprobar o aprobó un presupuesto para el año 2012, que tiene un déficit, Luis y amigos televidentes, de 1.6 billones de dólares. De un presupuesto de 3.6, el déficit es 1.6. Estamos hablando de un 40%, donde los ingresos fiscales no cubren, o sea, solamente van a cubrir en un 60% ese presupuesto. Entonces, ¿qué significa eso? Que Estados Unidos se está viendo a la puerta de un cierre casi de su gobierno, según la declaración de ellos mismos. Y eso es lo que precisamente se está manejando aquí con mucha prudencia, muchísima prudencia. Estados Unidos tendrá que endeudarse mucho, tendrá que emitir muchos bonos, y eso le va a crear un gran problema a Estados Unidos porque va a encarecer muchas cosas y va a abaratar otras. Ya es la economía más endeudada del mundo. Correctamente. Entonces, eso es lo que precisamente están dando en la diana a las autoridades monetarias, respaldadas por el presidente de la República Dominicana. Eso es lo que le molesta a la oposición política. Lamentablemente, en vez de ponerse aliada, en vez de decir, esas cosas las vamos a continuar porque en eso este gobierno ha sido bueno, no decir que el crecimiento se está inventando, por Dios. Todavía vamos a creer eso. Todavía vamos a creer nosotros que el presidente o las autoridades monetarias pueden inventarse un crecimiento cuando tenemos una supervisión de la ONU, una supervisión del FMI. No es posible eso, señores. No le sigamos diciendo eso al pueblo, porque total están quedando mal. Entonces, insisto, cuando un país tiene crecimiento económico con un 7% promedio y lo logra
por 12 años consecutivos, aquí lo tenemos por 6 todavía. Ustedes verán cómo ahí mismo se desarrolla la teoría del derrame y cómo los pueblos comienzan a beneficiarse de ese crecimiento económico, de esos números que todavía dice la gente que el pueblo no lo está recibiendo. Bueno, dichas estas palabras que don Ezequiel Molina tenía deseo de decirlas, lo sentía necesario, y yo creo que sí que hace muy bien don Ezequiel con expresar y aclarar algunos detalles, porque ayer, cuando nosotros estuvimos haciendo los comentarios al discurso del señor presidente de la República, estábamos en un ambiente en cierta medida presionado, ¿no?, por el momento que se estaba viviendo. Y mira, Luis, discúlpame porque hay algunas cosas que aparte de que me están diciendo que hay un problema técnico con tu micrófono, voy a aprovechar para decirle que otra de las cosas que el señor presidente mencionó ayer, que fue lo de la corrupción. Vamos a hablarlo rápidamente, antes de que tú hables un poco del asunto de tus números de crecimiento y de estabilidad macroeconómica. Es que en el asunto de la corrupción, un diputado ayer habló de que el presidente de la República sabe cuáles son sus funcionarios corruptos y tiene que destituirlos. Mire, yo creo que en este momento entonces el señor presidente no tiene que destituir a nadie, porque a cualquiera que él destituya van a pensar que entonces lo destituyó por corrupto. Yo creo que el señor presidente tiene que ser cuidadoso para sustituir funcionarios, para que no vayan de una vez a indirgar de corrupción, que posiblemente no lo sea. Entonces hay que tener mucho cuidado con dañar honras ajenas. Entonces, el presidente no puede él mismo someter a sus funcionarios. Yo creo que ese diputado, que ahora que la Constitución le reviste ese derecho, ese blindaje de que no puede ser tal vez demandado o contrademandado, si él sabe cuáles son los funcionarios, la Constitución le da el derecho y el poder y la posibilidad de someter a esos funcionarios. Él mismo, simplemente, ¿usted sabe cuáles son? Bueno, pues sométalos y que se busquen las pruebas de corrupción. Yo no estoy diciendo que no hay corrupción, no estoy diciendo que no hay funcionarios corruptos. El presidente tampoco ni lo negó ni lo afirmó. Simplemente dijo que cada quien sea responsable de sus propios hechos. Simplemente, yo entiendo, vuelvo y digo, agenda económica, ni mis personas están defendiendo si hay o no hay corrupción. Yo no estoy diciendo eso. Yo entiendo que puede haberla como no puede haberla. También entiendo que se dice más de la corrupción que lo que hay corrupción misma. Pero no podemos comenzar a tener esas voces agoreras y esos infundios para decir que hay corrupción simplemente porque la hay, porque para mí como que eso es simplemente querer brillar, querer sonar, y eso es lo que hay que evitar. ¿Usted cree que hay corruptos? Bueno, pues denúncielo, declárelo a la prensa y sométalos. Simplemente, vamos a un corte.